Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortuna Tejacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título España frente a Europa, el capítulo más importante posiblemente de todos cuantos podamos abordar desde este canal, porque trataremos de dar respuesta a la pregunta ¿qué es España? Y lo haremos desde la filosofía de la historia del materialismo filosófico, que trata de explicar la historia de España a través de la idea filosófica de imperio, esfuerzo que aparece sistematizado en el libro España frente a Europa, escrito por el filósofo español Gustavo Bueno en el año 1999. Ni que decir tiene que esta obra debería ser de obligada lectura, no solo para los que venimos de la tradición hispana, sino para cualquiera que tenga un interés verdadero en la filosofía y en la historia. Yo desde luego se lo recomiendo encarecidamente a todos ustedes. Ha sido reeditado por Pentalfa Ediciones y está disponible en vegetal y en digital. Quiero invitarles antes de nada a que vean o vuelvan a ver el capítulo 29, titulado España, Yuval Harari, Star Trek y Hernán Cortés, puesto que allí se introducen ya algunas cuestiones esenciales. Entre otras cosas, explicábamos allí que había que distinguir entre los problemas de España, problemas en plural, y el problema de España, en singular, problema en singular. Cuando hablamos de los problemas prácticos y particulares de España, nos referimos, por ejemplo, al problema del paro, al demográfico, al de las listas de espera en la seguridad social, al de la educación, a los problemas del orden público, etc. Este tipo de problemas de índole política son competencia de los políticos, que en su ejercicio apenas logran agotar un pequeñísimo porcentaje de ellos. Pero tales problemas, que son problemas rutinarios y de la política menuda, no son el problema general de España, no son el problema, con mayúsculas, de España. El problema de España en singular es un problema vinculado con la unidad y la identidad de España. ¿Qué es España? Bueno, como ven ustedes, esta pregunta necesita una respuesta desde la filosofía, no desde la política menuda. Con ello no queremos decir que el problema de España sea un problema meramente teórico, como si fuese un problema metafísico o algo así. No. No, el problema de España es el problema de su fractura. Y este es el principal problema que está hoy día planteado en España a causa del desafío de los secesionismos, que ya están introducidos en nuestras instituciones, y también a causa de la posible disolución de España en Europa. El papanatismo de nuestros intelectuales y políticos nos ha llevado a entregarnos completamente a este ideal europeísta, que cada vez se está mostrando más como un ideal metafísico. Un ideal que pretende definir la nueva identidad de España en cuanto parte formal de Europa. La llamada Unión Europea no es una plataforma continental con suficiente unidad como para afrontar retos geopolíticos, sino que más bien es una biocenosis, en la que durante siglos sus imperios y sus naciones, sus estados, se han enfrentado entre sí, en ocasiones a muerte entre sí. A la idea de una Europa sublime, que es a la que aspiran nuestros políticos, nosotros contraponemos la Europa realmente existente, no esa Europa imaginaria, sino la Europa que opera de verdad, la que administra los planes y programas, por ejemplo, de la Agenda 2030 y un pacto verde que atenta gravemente contra el sector primario de las economías nacionales de los países miembros, favoreciendo a terceros países como por ejemplo Marruecos, entre otros. Y ojo, porque aquí no estamos diciendo que España tenga que darle la espalda a Europa, entre otras cosas porque España ya es Europa y no puede dejar de serlo, además. La crítica va dirigida más bien contra la idea de la Europa sublime y también a favor del hecho de que España tiene además otras realidades. Tiene, por ejemplo, a América. Para explicar a Europa, desde el materialismo filosófico, nosotros aplicamos el término biocenosis, que es un término extraído de la etología. Una biocenosis es una forma de convivencia sostenida en la competencia y en el conflicto. Esta forma de convivencia es la que más abunda entre las distintas especies vegetales y animales, y no aquella propugnada desde idealismos tontorrones, que creen que es posible convivir en paz o en solitario.
El cuerpo humano es una biocenosis. Sin las bacterias, por ejemplo, pues no sería posible la digestión. Pero ¿qué pasa cuando el número de agentes patógenos se dispara en un cuerpo de un organismo humano, por ejemplo? Piensen ahora en los secesionistas como si fueran virus parasitarios y calculen cómo están afectando ahora mismo al cuerpo de nuestra sociedad política, a España. La biocenosis es una armonía que consiste en que unos se comen a otros. Es la armonía no de la paz, sino de la guerra, siendo en ese conflicto donde se encuentra un cierto equilibrio. Aplicando la idea de biocenosis se ve que esa es la unidad de Europa, una unidad de conflicto, con guerras constantes y con pugnas políticas y económicas permanentes. Ya hemos explicado muchas veces, pero vamos a insistir en que la historia universal no es la historia de la humanidad, sino que es la historia de las diferentes sociedades políticas distribuidas a lo largo del planeta en desigual crecimiento y desarrollo y que se encuentran en continua disputa, sobre todo por los recursos basales, por las riquezas y por las materias primas que se encuentran en la capa basal del Estado, de los estados, claro, unos compitiendo frente a otros. Ese es el problema que está ahora mismo planteado en el sector primario en España. Y no olvidemos que el sector primario es la definición misma de la capa basal del Estado. Las medidas adoptadas políticamente por nuestros gobiernos, orientadas desde la Unión Europea a través de la Agenda 2030, resultarán eutáxicas para determinadas sociedades, pero no para España, Francia, Holanda, etc. Entonces, cero ingenuidades con este tema. La Agenda 2030 no es que sea el plan de unos malos malísimos, sencillamente es el resultado de la potencia que tienen unos grupos de poder político y económico para velar por sus propios intereses en contra de los intereses de otras partes. Y como una de las partes afectadas es España, porque se está atentando contra el sector primario español, pues hijo, ahí cabe perfectamente tomar partido contra estas medidas de la Unión Europea y a muerte contra ellas, claro. Tampoco podemos olvidar que el proyecto de la Europa de las patrias, de la que habló Charles de Gaulle, pues ese proyecto se ha transformado ahora en una Europa de los pueblos, que en realidad se piensa como una Europa de las regiones, en oposición a la Europa de las patrias, a la Europa de las naciones canónicas. Culminado este proyecto, ya no hablaríamos de la Europa de España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, etc., sino de la Europa de los lombardos, los bretones, los vascos, gallegos, catalanes y todo lo que vaya apareciendo. Porque claro, lo que hay detrás es la idea esta de los pueblos originarios, los pueblos esenciales, cuya historia pues vendría de la noche de los tiempos. ¡Hala, hala y ya! Por eso se habla de un proyecto de refeudalización de Europa, antes llamada la cristiandad, de rebarbarización, porque claro, lo que hay detrás es un proyecto geopolítico, y ya sabemos aquello de divide y vencerás. Según este modelo de identidad, los pueblos, culturas o presuntas nacionalidades de la península ibérica e islas adyacentes no tendrían ya que considerarse unidas a través de España, sino a través de Europa. Y así lo expresó un dirigente nacionalista al decir: separémonos de España, entremos en Europa y allí nos reencontraremos. Pero no olvidemos que si Cataluña, País Vasco y Galicia y otras autonomías tienen interés histórico, no es directamente, sino a través de España. Estas regiones poseen rasgos riquísimos e interesantísimos pues para la etnolingüística, para la antropología y para el folclore y para todo lo que usted quiera, pero no para la historia, porque estas regiones no tienen historia enteramente propia, sino que la tienen a través de España. Por eso resulta tan amenazante este europeísmo papanatas, porque pone en riesgo no solo la unidad, sino sobre todo la identidad de España. Y lo que tenemos que recordar una y otra vez es que España no se agota en Europa. Su contundente realidad histórica viene de otras fuentes, por ejemplo, viene de América, señor Urtasun, ministro de Cultura, del Ministerio de Cultura de España, que está enfocado ahí a descolonizar el Museo de América y el resto de museos de España. O sea, lo que viene a hacer este señor es a tergiversar y dar la vuelta completa a toda la historia de España. Eso es lo que va a hacer. Los secesionismos en España son una muestra más
de que el armonismo universal no es más que una fantasía infantil, que puede resultar nefasta cuando es secundada ingenuamente o con mala fe por políticos y ciudadanos. Los partidos secesionistas buscan la creación de estados propios y para ello necesitan denigrar a la nación canónica a la que pertenecen, España en nuestro caso, y tildan de opresor al Estado español, para hacerse presentables frente a la ONU o frente al resto de naciones canónicas, y apropiarse de este modo de partes del territorio nacional español. Porque no lo olvidemos, sin territorio no hay Estado, cosa que saben de sobra los secesionistas españoles. Por eso es una ficción insistir en la llamada política de paz o apelar al consabido diálogo, porque claro, para los vascos, gallegos y catalanes secesionistas, paz significa secesión y diálogo significa extorsión. Para el resto de los españoles, incluidos vascos, gallegos y catalanes no secesionistas, la paz significa unidad territorial y política de España, y el diálogo significa déjese usted de diálogo que me está robando. Por tanto, nosotros abordaremos la historia de España desde la idea filosófica de imperio, y no porque pretendamos, como piensan algunos bobos por ahí, no porque pretendamos reconstruir de forma nostálgica ese glorioso imperio español, sino por un hecho evidente, y es que si España tiene relevancia en la historia universal, y créanme ustedes que la tiene, es porque España fue un imperio, y no un imperio cualquiera, sino que fue un imperio que pretendía la universalidad. Fue un imperio católico, y recuerden ustedes que católico significa a través del todo, significa universal. Es habitual entender la historia universal como la historia de la humanidad, pero ya hemos dicho que esa definición es metafísica. Entender a la humanidad como sujeto de la historia implica sustantificar a la humanidad. Es entender que existe una humanidad que actúa en bloque en pos de un destino común, todos juntos y de la mano. ¡Hala, venga, todos juntos! Pero resulta que la historia la hacen los hombres, o más concretamente los grupos de hombres a lo largo del tiempo, y no la humanidad. La humanidad no hace nada porque la humanidad no es operatoria. Podemos hablar de género humano en un sentido zoológico, biológico, los Homo sapiens, pero no en un sentido histórico o político. La única posición que podemos tomar para estudiar la historia universal es a través de las partes. Y tales partes que configuran la historia universal son los imperios universales, o mejor dicho, los imperios con pretensiones universalizantes. Es decir, no es la humanidad en bloque, sino siempre alguna parte de esa humanidad, unos grupos frente a otros, quienes pueden proyectar planes y programas con intención de afectar a toda la humanidad o a otras partes de la humanidad. Y eso solo lo hacen los imperios. Dicho de otra manera, si hay una sociedad que se atreve a hablar en nombre de la humanidad, es porque esa sociedad está intentando organizar a las demás. Y justo esto, en términos políticos, es lo que se llama un imperio. Por eso el concepto de imperio es el que está ligado a la historia universal, y la historia universal es la historia de los imperios. Y para que vean ustedes que todas estas cosas pues están a la orden del día en nuestra realidad política, pues vamos a leer este tuit de esta misma tarde de Sharon Calderón, que dice así: esta tarde ha pasado una cosa curiosísima en el Congreso. La mayoría de sus señorías, diputados españoles todos, han votado en contra de la toma en consideración de una proposición de ley para garantizar la unidad de España. También se ha mostrado en contra, dice ella, el PP. Pero han votado a favor de la toma en consideración de una proposición de ley para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España. Los diputados españoles están más preocupados por la humanidad que por España, y así va España. No sé si veis por dónde voy, dice Sharon Calderón. Pero sigamos, para dar respuesta a la pregunta ¿qué es España? Conviene antes preguntarse ¿cuándo empieza España? Como pueden ustedes imaginar, en torno a este punto tan controvertido sobre el origen de España, pues hay muchas teorías. Por ejemplo, muchos ponen este origen en la llegada de los visigodos, aduciendo que ellos ocuparon ya toda la península. Entienden que ahí se cerró ya la unidad de España en un sentido territorial geográfico. A raíz de esta pregunta sobre cuándo empieza España, circulaba, por ejemplo, parte de la famosa polémica entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz. Polémica que no podemos abordar ahora, pero sí vamos a decir alguna cosa. Baste decir que Sánchez Albornoz hablaba continuamente de solar hispano,
para referirse al componente territorial geográfico, según el cual todo lo que históricamente se ha posado sobre él, sobre el solar hispano, crearía, en opinión de Sánchez Albornoz, crearía antesala de lo español, sedimentando la esencia, el carácter de lo español. Y esto vendría ocurriendo desde la noche de los tiempos. Américo Castro se opondría a esta especie de esencialismo, a esta idea de una España eterna que podría venir desde Atapuerca o antes, poniendo el punto de partida de España en la mezcla de los factores cristiano, musulmán y judío. Desde nuestras coordenadas filosóficas rechazamos la idea de esa suerte de España eterna, esa idea sugerida por Sánchez Albornoz, porque si bien Homo antecesor dejó su impronta como es natural, lo cierto es que ni el hombre de Atapuerca era burgalés, ni Atapuerca era Burgos. Nosotros nos aproximamos algo más, no del todo, pero algo más a la idea de Américo Castro, aunque como digo, incorporando algunos matices muy importantes. El materialismo filosófico entiende la idea de España, por tanto, no como una sustancia metafísica, espiritual y eterna, sino como una sustancia actualista, dado que su identidad cambia continuamente. La idea de España no es, por tanto, una idea que venga de los cielos, sino que viene de la historia, de la materia real que nos envuelve, y por tanto aquí hablamos de la realidad material y objetiva de España, de su realidad histórica. Por ello, abordaremos la cuestión de qué es España a partir de las ideas de unidad e identidad. La unidad peninsular encontró su primera forma de identidad política como parte del Imperio Romano, pero esa unidad todavía no hacía referencia a la identidad de España, sino que hacía referencia a la identidad de Roma. Hispania era una provincia o diócesis de Roma, Hispania era Roma. Tras la fragmentación del Imperio Romano, la unidad peninsular recibió una nueva identidad a través del reino de los visigodos. Una identidad que desde nuestros presupuestos filosóficos todavía no podemos considerar España, precisamente porque los visigodos entraron en la península ibérica en nombre de Roma y entraron para ocuparla territorialmente sin rebasarla. Y precisamente porque entraron para quedarse, los visigodos todavía no son España. Y tampoco lo son porque por sus tradiciones pertenecen a una esfera antropológica distinta a lo que luego fue España. Como vemos, con los visigodos se mantiene la unidad, pero no la identidad. Sin embargo, con los musulmanes se rompe la unidad, pero no totalmente la identidad, porque queda por ahí un recinto de resistencia. Será en este encuentro con el Imperio Islámico donde nosotros situemos el embrión de lo que después sería propiamente España. Con ello no queremos decir que el pasado visigótico, romano o prerromano no haya influido en el ser actual de España. Pues claro que sí. Roma es importantísima desde el punto de vista material, muchísimo, pero no puede ser considerada como un precedente formal, porque Hispania no era España. Hispania era una provincia del Imperio Romano, Hispania era Roma. Nos situamos, por tanto, en el momento en que el Islam entra en la península ibérica y a partir de aquí vamos a explicar de forma razonada por qué el problema de España es el problema de su constitución como imperio católico. Dicho de otra manera, España nace como imperio. Y no como un imperio cualquiera, sino como un imperio con pretensiones universalizantes, como ya hemos dicho, y eso es un problema. Lo primero que tenemos que decir es que este sistema complejo, un imperio con pretensiones universales que se fue desarrollando a lo largo de los siglos, pues bien, este sistema complejo no se hizo por motivos accidentales o por puro azar. Esa es la idea del imperio espontáneo que dicen algunos. Pues no, tampoco se hizo a causa de la exaltación o de la ambición desmedida de unos pocos, sino que este imperio se constituyó necesariamente, dicho en los términos del materialismo histórico. Vamos a explicar a qué nos referimos con esto de necesariamente. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque España nace contra el Islam, y tanto el Imperio Islámico como el Imperio Católico Español que se le enfrenta, nacieron bajo el imperativo de recubrir todos los rincones de la tierra. No a causa, por cierto, de una codicia material y grosera, sino porque ambas religiones, la musulmana y la católica, tienen vocación universal. Ambas tienen la obligación de extenderse y de recubrir a todos los pueblos de la tierra. Una vocación semejante, por cierto, a la de la Unión Soviética, que surgió con la obligación de incorporar al mundo entero.
También esta vocación es compartida por el globalismo oficial, que también pone en el horizonte la idea de globalizar al género humano a través de una democracia universal, un feminismo universal, unos derechos humanos universales, una justicia social universal, una justicia climática universal, etc. Pero retomemos nuestro asunto para decir que precisamente porque España nació contra el Islam, tuvo que desplegar desde el principio un conjunto de planes y programas que exigían una expansión indefinida. ¿Y por qué? Pues porque necesitaba recubrir al imperialismo islámico, que tenía un empuje ilimitado y al que tenía que responder de forma igualmente ilimitada. A partir de la coyuntura histórica de la invasión musulmana, se conformó una actitud imperial, con intervalos e interrupciones, por supuesto, pero también con manifestaciones claras y explícitas. Este núcleo con voluntad imperial es el embrión de lo que luego sería España, y es precisamente esta voluntad imperial la que no tenían los visigodos. No la necesitaban. Los visigodos llegaron para ocupar la península, pero no para rebasarla. Por tanto, desde el principio hubo un ortograma de vocación imperial, un conjunto de planes y programas políticos que empujaban la acción política, sobre todo con Alfonso II en Oviedo. Planes y programas que fueron continuados y renovados enteramente por Sancho III, Alfonso VII, Alfonso VIII y no digamos ya Alfonso X el Sabio. Por tanto, en su génesis, España, o el embrión de lo que después sería propiamente España, no empieza como un insignificante núcleo de resistencia en las montañas del norte de la península, sino que nace con voluntad imperialista. La llamada Reconquista solo era un primer paso que había de ser rebasado por un ortograma, unos planes y programas que identificamos con la construcción de un imperio. Es decir, con ese núcleo que queda aislado en torno a Pelayo, no empieza propiamente una reconstrucción del reino de los visigodos, sino que nace algo nuevo, un principio de jefatura, que se sirve lógicamente de algunas instituciones visigodas, pero que nace con voluntad de absoluta novedad, nace con voluntad imperial. Estas nuevas unidades parciales, pues Asturias, Navarra, Barcelona, se mantendrán más o menos acorraladas bajo la norma de la resistencia al invasor. Y esta estrategia fue sostenida, renovada y consolidada por las distintas dinastías cristianas, hasta extenderse por toda la franja cantábrica del norte peninsular. Se mantuvo. Se establece así un ortograma imperialista, justificado ideológicamente a través de la idea política y religiosa de la Reconquista. A este respecto señalaremos varias cosas. En primer lugar, que a este proceso se le llama Reconquista desde el principio. Segundo, que los alfonsos asturianos y los reyes leoneses y castellanos que les sucedieron reivindicaron el título de emperador. Tercero, que ningún rey cristiano se casó con reina o princesa mora, ni al revés tampoco. Cuarto, que ningún rey de León ni sucesores se llamaron con nombres de reyes godos. Las dinastías empiezan desde el principio, Alfonso I, Alfonso II, III, etc. La ruptura es total. Bajo la norma de recuperar el espacio de la antigua unidad visigoda, se iba conformando una nueva identidad en torno a la idea de un imperio hispánico. Y no olvidemos un detalle esencial, y es que una vez reconstruida la unidad perdida, que por cierto ya se había desbordado hacia el Mediterráneo con el Reino de Aragón, pues se da inmediatamente el salto hasta África, donde todavía permanecía el Islam, hasta las Canarias y hacia el Atlántico, ruta por la que se pretendía envolver a los turcos por la espalda, tal y como opinaban John Eliot y otros. Esta España se diferencia de la Hispania visigótica en que era incapaz de permanecer circunscrita al perímetro de la península y se vio en la coyuntura geopolítica de tener que rebasarla. Necesariamente la coyuntura geopolítica le obligaba a continuar contra el enemigo. Ya a principios del siglo XIII, en el Cantar de Mío Cid, se piensa en la expansión hacia África. Pero cuando el 12 de octubre de 1492 el marinero Rodrigo Pérez de Acevedo, universalmente conocido como Rodrigo de Triana, gritó tierra, todo cambiaría. Nacía un nuevo mundo, América, hazaña que fue posible gracias a la teoría de la esfera, por la que 3 décadas después se pudo circunnavegar la esfera terrestre por primera vez, el descubrimiento científico por antonomasia.
Es en este desbordamiento de los límites peninsulares donde aparecen América y más tarde el Pacífico. Por tanto, no solo la unidad peninsular se ve amplificada territorialmente, sino también su identidad, porque aparece la comunidad hispánica, América. Y es que mirar a España es mirar al mundo, porque con tal descubrimiento y tal conquista se darían los primeros pasos hacia la configuración dialéctica de un mercado mundial, como reconocerían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Y la política empezaría a ser geopolítica, porque ya el escenario, el mapa mundi, suponía la redondez de la Tierra. Fue desde España desde donde se realizó la primera globalización efectiva, la primera vez que se comprobó positivamente que la Tierra era redonda. Una hazaña imponente que parece que nuestros políticos actuales, alcoholizados de europeísmo y de leyenda negra, desprecian y ningunean como si no hubiese tenido la menor relevancia histórico universal. Vamos a hacer un breve alto en el camino y repasar lo que llevamos expuesto hasta ahora en 3 puntos. Primera fase, del siglo VIII al siglo XV. Se logra una unidad política que ya no es la Hispania visigoda, sino otra cosa. Y esta unidad se logra a partir de la reunión de los restos de la secular romanización, que se encuentran en expansión global obligada, necesaria contra el Islam. No olvidemos que en esta primera fase, que fue promovida bajo la norma de resistencia frente al invasor, se está conteniendo además el avance de los musulmanes hacia el interior del continente europeo. Ojo, cosa importantísima esta. Recordemos, porque no se dice mucho, que la conquista del reino nazarí de Granada por parte de los reyes católicos fue celebradísimo por toda Europa antes llamada la cristiandad. Y no olvidemos tampoco que en esta primera fase también se está haciendo frente a los intereses expansionistas de otros reinos cristianos del norte de Europa. Tenemos el caso, por ejemplo, del reino de Oviedo con Bernardo del Carpio, sobrino de Alfonso II, que en el año 808 derrota en Roncesvalles al sobrino de Carlomagno, el Roldán que exaltan los franceses. Segunda fase, finales del siglo XV al siglo XVIII. Se produce el desbordamiento peninsular y la unidad de la sociedad española empieza a tomar forma de nación, pero no todavía en sentido político, sino como nación histórica. España continúa en Europa su lucha contra el turco y aparece un nuevo antagonista al que tiene que enfrentar, el protestantismo. Tercera fase, del siglo XIX al XX. La nación histórica experimentará su metamorfosis en nación política en sentido estricto. Aquí no nos podemos detener, pero en el canal están trabajados los distintos usos prácticos del término nación, porque ahora mismo se intentan hacer pasar anacrónicamente naciones étnicas por naciones políticas y también se habla de nación histórica de una forma completamente descontrolada. Bueno, pues no, hay distintos géneros y distintas especies de la idea de nación. Así que si tienen interés, busquen en el canal este capítulo. En el libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa, que estamos trabajando hoy, también se aborda en detalle la idea de imperio, distinguiendo, entre otras cosas, entre la norma del imperio depredador y la norma del imperio generador, que también da lugar a muchísimas confusiones porque la gente oye cosas pero no lee los textos. Y ameritarán aún nuevos análisis para enfrentar, por ejemplo, las políticas que el ministro Urtasun está poniendo en marcha en las instituciones culturales españolas. Medidas nefastas, entre otras cosas, porque no distinguen entre los distintos modelos de imperio que en la historia han sido. Hoy me conformaré con advertir, una vez más, que los sintagmas imperio depredador e imperio generador no tienen una connotación moral, como si dijéramos que hay imperios angelicales o buenos e imperios demoníacos o malos malísimos. Bueno, pues no tiene nada que ver con eso. La distinción entre imperios generadores e imperios depredadores hace referencia a formas distintas de organización territorial, social y política, cuestiones que se pueden rastrear históricamente de forma positiva, real, efectiva, empírica, objetiva. Aunque es cierto que ningún imperio es absolutamente generador o depredador, dentro de esta taxonomía hay que situar al imperio español dentro de los imperios generadores. El objetivo del imperio generador, el romano o el español, entre otros, es ponerse al servicio político de todas las partes,
orientándose a elevar políticamente a las sociedades consideradas más primarias. Y esto es justo lo que no hace el Imperio Británico, por poner un ejemplo. Lo que hizo la monarquía hispánica, en cambio, fue elevar a las sociedades que iba encontrando a su paso a su mismo nivel técnico, político, religioso, científico y artístico, incorporándolas al ámbito de la filosofía griega, del derecho romano y de la Iglesia católica, esto es, incorporándolas al ámbito de la civilización. Y ahora vamos a tratar el problema del Imperio Católico, que es el problema de todos los imperios con pretensiones universalizantes. Será a partir del siglo XVII cuando empezará a tratarse el problema de España en su perspectiva real, histórica. Es entonces cuando surge el ensayo filosófico propiamente dicho, y habrá que ver por qué surge en ese momento y no antes o después. La tesis que nosotros sostenemos es que es entonces cuando se fijan los límites de un imperio que, debiendo ser universal, resultó, sin embargo, pues rápidamente limitado, detenido. El problema del Imperio español es que, teniendo como proyecto la construcción de un imperio católico universal, se reveló como un proyecto imposible, metafísico. Es el mismo problema que encontramos con el proyecto universalizante que intentó poner en marcha tanto la Unión Soviética como ahora mismo el globalismo oficial. El gobierno mundial, el Estado único, el imperio universal o la sociedad universal son imposibles políticos, ya que el mundo, el todo, no es objeto de dominio, pues siempre prevalecerá la dialéctica de unas partes de ese mundo frente a otras. Volvamos ahora al problema de España y profundicemos algo más en el asunto. La esencia del Imperio Católico debía ser su existencia, es decir, el Imperio Católico no podía ser solo pensado, sino que tenía que ser realizado. Por eso, cuando en el siglo XVII empiezan a verse los límites de ese imperio, límites impuestos por el protestantismo, por ejemplo, pero también por el empuje de otras potencias, pues inmediatamente cuando aparecen los límites, el imperio empieza a decaer. Y Gustavo Bueno dice que no encontramos mejor símbolo para explicar este problema ontológico que el caballero de la triste figura y el espejo de la nación española, dado que la figura literaria de Don Quijote de la Mancha encarna en su personalidad individual el problema central del Imperio Católico español. Dice Bueno que la esencia de Don Quijote como caballero andante exigía su realización, la puesta en marcha, la acción, es decir, que su esencia exige su existencia, que esa esencia tiene que ser práctica, no meramente especulativa, soñada o simplemente delirante. Pero cuando Don Quijote es convencido de su delirio y ve que no es posible su vida como caballero andante, entonces, en el mismo momento de saberlo, Don Quijote decae por desfallecimiento de su esencia y por muerte o fallecimiento de su existencia. Don Quijote entregó el alma a Dios, quiero decir, aclara Cervantes, que se murió. Por tanto, cuando decimos que España es un problema de la filosofía de la historia, es porque el imperio español, al configurarse como un imperio generador, no estaba calculado para caer, del mismo modo que no estaba calculado para caer el imperio romano o la Unión Soviética o el globalismo oficial. Sin que estemos diciendo con esto que todas estas cosas son lo mismo, que ya les veo. Estas superestructuras que son la fuente de nuestra realidad presente fueron limitadas, fueron detenidas y hay que intentar entender y explicar por qué. Y hay que entender y explicar por qué no encontramos ese mismo problema al hablar de la caída del imperio holandés o de la caída del imperio británico. Si el Imperio Romano, el Español o la Unión Soviética cayeron fue porque eran posibilidades imposibles, metafísicas. Y es este el motivo que explica por qué el caso de España y también el de Roma despiertan tanto interés y asombro en investigadores de todo el mundo. Y tanta confusión, por cierto, tanta confusión y desprecio y maledicencia entre muchos españoles e hispanoamericanos.
A modo de conclusión y cierre de un capítulo que necesariamente tendrá que ser completado con la lectura pausada de este libro de Gustavo Bueno, pues bien, para ir cerrando, plantearemos la siguiente pregunta. Ya hemos visto que Gustavo Bueno distingue entre existencia e identidad, y aquí se abren varios escenarios. El primero de todos, luchar por la existencia de España, manteniendo su unidad política y territorial, aunque su identidad se disuelva en Europa. Claro, ¿qué Europa? Bueno, pues esta sería un escenario, una posibilidad. Segunda posibilidad, luchar por la existencia de España, manteniendo su unidad política y territorial, y luchar también por mantener una identidad clara y distinta con respecto a lo que sea Europa. ¿Cómo? Pues poniendo el foco en América y en la hispanidad. Esta sería la segunda posibilidad. Y tercera posibilidad, consentir el desfallecimiento de España, la fragmentación de su unidad política y territorial, así como la pérdida de su identidad. Esta es la senda, es la inercia que está ahora mismo implantada en España gracias a la pujanza de los secesionismos y de las distintas ideologías disolventes que desde las propias estructuras del Estado atacan la historia de España, la lengua española y a la propia nación española. Terminaremos esta entrega leyendo una extensa pero jugosa cita de Gustavo Bueno extraída de su famosa conferencia titulada España, ofrecida el 14 de abril de 1998 en el Club de Prensa Asturiana en Oviedo. Anticipo de lo que luego sería su importantísimo libro España frente a Europa. Tengan ustedes paciencia porque es una cita, además de jugosa, preciosa. El Imperio Católico cayó sin duda, cayó definitivamente como gran imperio, pero no fue aniquilado. Quedan muchas cosas y cosas vivientes que solo él hizo reales. La principal, el español, la lengua española. Lo que implica el español como lengua es una visión del mundo, pero una visión universal, precisamente porque es un producto de muchos siglos de incorporación y asimilación de innumerables culturas, como ha ocurrido también con las músicas y con los ritmos hispánicos, cuya vitalidad no tiene parangón con los de otras naciones. Su sincretismo es un efecto más de espíritu católico, integrador de culturas, peninsulares, africanas, americanas. La diferencia del español respecto de las lenguas vernáculas, el catalán, el vasco, el gallego, cuya visión del mundo ha de ser necesariamente primaria, rural, no por ello menos interesante desde el punto de vista de la etnolingüística, pues bien, la diferencia entre el español y estas lenguas vernáculas reside en ese mismo punto. Es por su historia, desde que el romance primerizo tuvo que asimilar las traducciones de la filosofía griega a través del árabe, hasta que ya en su juventud tuvo que incorporar en su organismo los vocabularios jurídicos, políticos, técnicos, que necesitaba precisamente como lengua del imperio, sin contar el importante conjunto de conceptos tomados de las mismas lenguas americanas. Por ello, el español es un idioma filosófico por constitución. Es imposible hablar en español sin filosofar. No hay que atender solo, por tanto, a la población de 400 millones que hoy lo hablan y que va en ascenso. Añadimos nosotros que hoy son casi 500 millones las personas que tienen el español como lengua materna, el segundo idioma más hablado del mundo después del chino mandarín, y que esta cifra ascendería a casi 600 millones de personas si incorporamos a los que tienen el español como segunda lengua o a los que lo dominan de forma competente. Por tanto, no atendemos solo a esta cantidad de millones de personas, sino a la estructura, riqueza y complejidad desde la que esos millones de personas hablan el español. Y todo esto, sin duda, es herencia del imperio. Resulta verdaderamente cómico escuchar a quienes hablan de vez en cuando del español en tono de reproche indefinido, calificándolo como idioma del imperio y despreciándolo. ¿Acaso, si no hubiera sido por el imperio, se hablaría hoy el español por tantos millones de personas? Y sobre todo, ¿tendría el español la complejidad, riqueza y sutileza que le son propias? ¿Por qué el latín se extendió por toda Europa? ¿Por qué el inglés se ha extendido tanto por el mundo? ¿No fue también a consecuencia del imperio? Cerramos comillas.
Y hasta aquí la entrega de esta semana. Os recuerdo que ya está activa la Academia Virtual Fortunata y Jacinta, con un primer curso dedicado a la introducción a la filosofía política desde el materialismo filosófico. Un total de 14 sesiones, pues casi 20 horas lectivas con grandes profesionales, grandes docentes, investigadores de la Fundación Gustavo Bueno. Por el módico precio de 70 euros podéis matricularos en este curso virtual y acceder a todas las sesiones. Gracias como siempre a todos los seguidores, a todos los mecenas del canal. No olvidéis darle a la campanita, suscribiros, atender a las notificaciones, darle al botón de miembros, al botón de gracias para ayudar al sostenimiento económico del proyecto Fortunata y Jacinta. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! ¡Chao!